Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Son relatos narrados por sacerdotes, testigos de lo que ocurre cuando el silencio de los cementerios es quebrado por lo imposible. 10 historias reales, perturbadoras y jamás explicadas, recopiladas en lugares donde el descanso eterno nunca llegó. Quédate hasta el final, porque cada historia es más inquietante que la anterior, y la última podría cambiar la forma en que ves la muerte, para siempre. Si te gustan los relatos oscuros y verídicos como estos, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar cuál historia te impactó más. Eso nos ayuda a seguir compartiendo testimonios que muy pocos se atreven a contar. Activa la campanita, y que Dios te acompañe. Historia 1. El humo negro que salía de una tumba olvidada en Lugo. Mi nombre es Padre Manuel Ortega, soy párroco desde hace 27 años en una pequeña aldea gallega cerca de Lugo, al norte de España. La iglesia que administro es antigua, levantada en el siglo XVIII con piedra gruesa y techos que crujen incluso con el viento más suave. El camposanto que rodea la iglesia es pequeño, apenas unas 50 tumbas que datan de distintos siglos. Muchas de ellas han sido olvidadas con el paso del tiempo, y la vegetación se encarga de cubrir los nombres de aquellos que ya nadie visita. Todo comenzó en la segunda semana de noviembre de 2021, justo después del Día de Todos los Santos. Me encontraba haciendo mi recorrido habitual por el cementerio, recogiendo velas apagadas, flores secas y asegurándome de que no hubiese basura entre las tumbas. Fue entonces cuando noté un olor extraño, una mezcla entre azufre y madera quemada, algo que no encajaba con el ambiente fresco y húmedo del lugar. Seguí ese olor hasta una tumba que, sinceramente, no recordaba haber visto antes con tanta claridad. Era una lápida de granito oscuro, sin nombre, sin fechas, ni ningún tipo de inscripción. Solo una cruz pequeña tallada en el centro. Lo que me llamó la atención fue una mancha negra que salía desde la base de la lápida y se extendía hacia la tierra. Me agaché a tocarla, pensando que quizás era moho o restos de ceniza, pero al acercarme noté que aún estaba tibia, como si algo hubiera ardido muy cerca, aunque no había restos visibles de fuego. Esa noche no pude dormir. Algo en mí sentía que debía regresar. Me levanté cerca de las 3 de la madrugada y salí al cementerio con una linterna y una vela bendita. Al llegar, vi con mis propios ojos lo que jamás imaginé. De aquella tumba, de la grieta entre la piedra y la tierra, salía un humo espeso, denso, completamente negro. No era vapor de agua ni niebla, no tenía nada de natural. Era humo real, pero no provenía de ningún fuego. El humo se elevaba lentamente y se disipaba unos metros más arriba sin dejar rastro ni olor. Recé un rosario completo frente a la tumba y el humo simplemente desapareció. Al día siguiente lo conté a don Joaquín, el sepulturero. Un hombre mayor, curtido, con más de 50 años cuidando los muertos de nuestra parroquia. Me miró serio, como si ya supiera de qué tumba hablaba. Me dijo que esa tumba nunca había sido registrada. Que no tenía nombre, ni acta de entierro, ni ubicación asignada. Que simplemente estaba allí desde que él tenía memoria, pero que su padre, el sepulturero anterior, siempre le decía que no se acercara a ella de noche. Me confesó que una vez, hace muchos años, intentó abrirla por curiosidad, con una pala y una linterna. Apenas rascó unos centímetros cuando la linterna se apagó sola y comenzó a escuchar un sonido sordo, como un lamento grave, que venía de la tierra misma. Desde entonces, la evitaba. Los días siguientes fueron una espiral de miedo y confusión. Cada madrugada, puntualmente a las 3:13, el humo volvía a salir. No importaba si llovía, si hacía viento o si el suelo estaba congelado. Siempre era la misma hora. Lo más inquietante fue que el humo comenzó a adoptar formas. No eran figuras claras, pero sí parecía moverse como si tuviera intención. En una ocasión, mientras rezaba un Padre Nuestro, vi cómo el humo se curvaba hacia mí, como si me escuchara, y luego se replegaba como si le causara dolor. Intenté realizar un exorcismo menor, con agua bendita y letanías. El humo se agitó violentamente, como si una corriente lo atravesara, pero no se detuvo. Solo se volvió más denso. Una madrugada, llevé una grabadora de audio, de esas antiguas que usamos en retiros espirituales. La dejé encendida frente a la tumba y regresé al amanecer. Al revisar la cinta, escuché más de 30 minutos de silencio absoluto, seguido por un murmullo apenas audible. Subí el volumen.
Era una voz. No hablaba claramente, pero repetía una frase en gallego antiguo: Deus non me ve, Deus non me ve, Dios no me ve. Consulté con un historiador local y me dijo que ese dialecto ya no se usa desde hace más de 150 años. Todo coincidía con una historia olvidada en los archivos parroquiales. En 1873, durante una gran hambruna, se acusó a un joven de la aldea de practicar brujería para maldecir las cosechas. Fue excomulgado públicamente y enterrado sin nombre, fuera del registro eclesiástico. Se decía que durante su entierro, el cielo se oscureció y varios testigos vieron sombras moviéndose entre las lápidas. Esa tumba, la única sin inscripción, coincidía con la fecha y el lugar donde, según los documentos, fue enterrado. Intenté buscar ayuda del obispado, pero nadie quiso involucrarse. Me advirtieron que no debía remover tumbas sin permiso civil. Así que seguí enfrentando aquello solo. El humo continuó durante semanas, incluso comenzó a escucharse un golpeteo leve, como uñas rascando desde dentro de la piedra. Los animales del cementerio, gatos, perros callejeros, ya no se acercaban. Las aves evitaban posarse en la zona. Una noche de invierno, mientras caminaba entre la neblina, escuché una voz a mis espaldas. Era baja, masculina, susurrando mi nombre. Cuando me giré, no había nadie. Pero el humo, ese humo maldito, se había extendido hasta rodearme. Sentí un frío tan profundo que mis piernas se paralizaron. Rezando con todas mis fuerzas, logré arrastrarme fuera del área. Desde ese día, evité acercarme solo. Hasta que en febrero de 2022, una tormenta terrible azotó la aldea. Rayos cayeron cerca de la iglesia, árboles fueron arrancados, y un rayo impactó justo sobre la tumba. Al día siguiente, cuando salí a revisar los daños, la lápida estaba partida en dos, como si algo desde dentro la hubiese empujado. No había restos. Solo un agujero profundo, de más de 2 metros, completamente vacío. Desde entonces, el humo desapareció. Pero cada año, en la madrugada del 13 de noviembre, vuelvo a dejar una vela encendida en el borde del agujero. No por él, sino para recordarme que hay cosas que ni la fe ni la ciencia pueden explicar. Y que hay tumbas que jamás debieron abrirse. Si te gustan los relatos oscuros y verídicos como estos, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar cuál historia te impactó más. Eso nos ayuda a seguir compartiendo testimonios que muy pocos se atreven a contar. Activa la campanita, y que Dios te acompañe. Historia 2: La niña que sonreía desde la fotografía en Veracruz. Mi nombre es Padre Esteban Rivas, y aunque hoy resido en Oaxaca, fui asignado durante 7 años a una pequeña parroquia en las afueras de Jalapa, Veracruz. La iglesia era modesta, rodeada por un camposanto antiguo que sobrevivía a duras penas al paso del tiempo y la vegetación salvaje. Era común que las lápidas se torcieran con las raíces de los árboles y que la humedad borrara lentamente los nombres. Pero había una tumba que resistía el abandono con una extraña dignidad, una cruz de mármol blanco que destacaba entre las demás y una pequeña fotografía enmarcada de una niña de unos 7 años, de cabello recogido y vestido blanco. Siempre había flores frescas allí, aunque nadie del pueblo recordaba haber visto a alguien visitarla. Me llamó la atención desde el primer día. No por lo bien cuidada que estaba, sino por la expresión de la niña. Al principio parecía una imagen normal, con una sonrisa leve, casi tímida. Pero con el tiempo, y esto lo noté solo después de varios meses de pasar frente a esa tumba cada día, la sonrisa se fue transformando. No podría explicarlo con exactitud, pero comenzó a parecer más amplia, más marcada, hasta volverse perturbadora. La mirada, antes dulce, ahora parecía seguirme en cada ángulo. Me dije que quizás era una ilusión provocada por la humedad en el vidrio o por mi mente cansada. Pero algo dentro de mí me decía que había más. Una noche, mientras rezaba solo dentro del templo, escuché un leve crujido de la puerta principal. Pensé que era el viento, aunque el aire estaba inmóvil. Salí con una lámpara al exterior y sentí que algo no estaba bien. El ambiente era distinto, como más denso, cargado. Caminé hacia el cementerio. La luz de mi lámpara temblaba, aunque las baterías eran nuevas. Y al acercarme a la tumba de la niña, me detuve. La fotografía,
Esa imagen que había visto cada día durante meses, ya no mostraba la misma expresión. La sonrisa era ahora exagerada, los dientes ligeramente visibles, y los ojos estaban abiertos de una forma normal, como si la niña de la foto hubiera sido sorprendida en medio de una carcajada que no pertenecía a este mundo. Me persigné, recé en voz baja, y decidí retirarme. Pero esa noche, al intentar dormir, algo me inquietaba. Cerraba los ojos y veía ese rostro. Soñé con un campo seco, una tierra agrietada, y una niña de espaldas sentada frente a una cruz. Cuando me acerqué, ella giró la cabeza completamente, como si el cuerpo no tuviera huesos. Sonreía. Y sus ojos eran pozos vacíos. Me desperté bañado en sudor. Intenté ignorarlo, pero las cosas comenzaron a empeorar. Los niños del pueblo comenzaron a hablar de una niña que les hablaba desde el otro lado de la reja del cementerio. Decían que era muy amable, que les pedía jugar, que decía tener frío. Cuando los padres me contaron lo que decían sus hijos, se me heló la sangre. Todos la describían igual, vestida de blanco, cabello recogido, y una sonrisa que no se movía. Fui una noche con un joven ayudante, Martín, para revisar el cementerio y quedarnos en vigilia. Cerca de las 3 de la madrugada, escuchamos pasos entre las hojas secas. Pensamos que era un animal, pero al iluminar entre las tumbas, vimos una figura pequeña parada justo frente a la cruz de mármol. Era una niña. No caminaba, solo estaba ahí. Y cuando la luz la tocó, levantó la cabeza lentamente. Martín cayó de rodillas al suelo, temblando. Yo no podía moverme. La niña no tenía sombra. Su rostro era idéntico al de la fotografía, pero no era una imagen fija. Sonreía. Parpadeaba. Nos miraba. Recé lo más fuerte que pude, y cuando terminé la oración, ella desapareció. Así, de golpe, como si nunca hubiera estado. La fotografía, al día siguiente, estaba intacta, pero la sonrisa era otra vez más ancha. Esa misma semana, investigué en los registros parroquiales antiguos. Encontré un acta de entierro de una niña llamada Clara Meneses, fallecida en 1962. Según el documento, murió envenenada accidentalmente con raticida que alguien dejó mal guardado. La familia desapareció del pueblo poco después, pero había rumores de que la niña hablaba con alguien invisible en las noches. Algunos vecinos decían que solía señalar hacia el cementerio y decir, ahí está mi amigo. Él me quiere más que ustedes. No había más detalles. Decidí contactar al obispado. Me enviaron un sacerdote especializado en fenómenos inexplicables. El padre Sergio. Cuando vio la tumba, se quedó callado. Pasó la noche entera en oración frente a la cruz. Al amanecer, tenía marcas en los brazos, como si lo hubieran arañado. Me confesó que, en su oración, sintió que algo quería entrar en él, algo infantil pero profundamente oscuro, como una presencia que se alimentaba del miedo ajeno. Me pidió que no lo intentáramos sellar, que solo mantuviéramos la tumba limpia y que no permitiéramos que niños se acercaran. El cementerio fue cerrado al público desde entonces. Cada cierto tiempo, alguien me dice que al pasar frente a la verja ve a una niña sentada sobre una lápida. Nunca la ven caminar. Nunca escuchan su voz. Solo la ven, fija, con su sonrisa congelada y sus ojos que parecen querer salir del marco. Yo mismo, años después, volví una noche para dejar una rosa blanca. No por devoción, sino por respeto al silencio que allí habita. Me arrodillé frente a la cruz y la miré una vez más. Su sonrisa, ya no era una sonrisa. Era una mueca de burla. Y sus ojos no estaban mirando al frente. Me estaban mirando a mí. Desde dentro. Desde la muerte. Desde donde nadie debería mirar jamás. Si te gustan los relatos oscuros y verídicos como estos, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar cuál historia te impactó más. Eso nos ayuda a seguir compartiendo testimonios que muy pocos se atreven a contar. Activa la campanita, y que Dios te acompañe. Historia 3: El ataúd sellado que se escuchaba golpear desde dentro en Kansas. Me llamo Padre Tomás Aguilera, y fui asignado durante 4 años a la diócesis de Dodge City, en el estado de Kansas, Estados Unidos. Aunque nací en Michoacán,
pasé la mayor parte de mi vida sacerdotal atendiendo comunidades rurales entre México y el suroeste estadounidense. En 2019 me trasladaron a una pequeña parroquia en las afueras de la ciudad, rodeada por campos de maíz y girasoles, y con un cementerio antiguo que, según me contaron los fieles, había sido fundado por colonos alemanes a finales del siglo XIX. El camposanto era modesto, con una reja oxidada que apenas se mantenía en pie, lápidas desgastadas por las tormentas del Medio Oeste, y una pequeña caseta de mantenimiento donde el encargado guardaba sus herramientas y libros de registros. Su nombre era Harold, un hombre reservado de casi 70 años, de piel curtida por el sol y manos agrietadas, pero con una memoria asombrosa para recordar cada nombre enterrado allí. La historia que voy a contar comenzó en octubre de ese mismo año, apenas unos meses después de mi llegada. Un joven de la comunidad, Michael Stevenson, de apenas 26 años, murió repentinamente en un accidente de tractor. La familia era muy devota, y me pidieron que realizara una ceremonia completa con velorio, misa y bendición del entierro. Todo transcurrió con normalidad, o al menos eso parecía. El ataúd era nuevo, de madera de roble, traído desde Missouri, con cierre hermético según las normas del estado. Fue sepultado en la sección norte del cementerio, donde estaban las tumbas más recientes. 3 días después del entierro, Harold vino a verme al amanecer, visiblemente alterado. Tenía los ojos hinchados y las manos temblorosas. Me dijo que durante su ronda nocturna, una costumbre que mantenía desde hacía años para evitar vandalismos, escuchó algo que lo dejó paralizado: golpes. Golpes secos, repetidos, provenientes de la tumba de Michael. Pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada, pero al acercarse al sitio exacto, los golpes se intensificaron, acompañados de lo que él describió como un gemido bajo, gutural, como si alguien suplicara entre dientes. Intenté tranquilizarlo, diciéndole que tal vez era algún animal cavando cerca o incluso un efecto del cambio de temperatura sobre la madera del ataúd. Pero su rostro me decía que no era eso. Esa misma noche, decidí ir con él al cementerio. Llevamos linternas, agua bendita y un pequeño crucifijo. Eran cerca de las 2:30 cuando llegamos al lugar. El viento soplaba fuerte y arrastraba hojas secas por entre las tumbas. Nos detuvimos junto al sepulcro de Michael. Todo parecía en orden. Harold me miró, frustrado, como si dudara de su propia cordura. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un golpe. Uno solo, pero nítido, seco, resonante. Provenía del subsuelo. Lo seguimos con atención. 10 segundos después, otro golpe. Luego otro. Y luego 2 más, como si alguien golpeara con los nudillos desde dentro. Ambos dimos un paso atrás. Rezamos un Padre Nuestro en voz alta. El viento se detuvo por completo, y el silencio se volvió absoluto. No se oyó nada más esa noche. Al día siguiente, me comuniqué con la familia. No les conté todo, pero les pregunté si había habido algo extraño en los días previos a la muerte de Michael. La madre, una mujer amable llamada Debra, se puso pálida al mencionarle lo que habíamos escuchado. Me dijo que, antes del accidente, Michael había tenido varios episodios de sonambulismo. Decía frases sin sentido en la noche. Una vez, lo encontraron de pie en medio del patio, mirando hacia el bosque, repitiendo: "No está terminado, no está terminado". Pensaron que era estrés o algún trastorno leve. Nadie le dio importancia. Me atreví a proponer, con mucha cautela, la posibilidad de abrir la tumba. Pero la familia se negó rotundamente. Me pidieron que dejara todo en manos de Dios. Así que decidí regresar por mi cuenta unos días después, con agua bendita y un rosario. Estaba decidido a hacer una oración prolongada de liberación. Cuando llegué, sentí que algo me observaba. El aire estaba cargado, casi eléctrico. Coloqué la cruz sobre la lápida y comencé a orar. En el minuto 12, los golpes regresaron. Más fuertes, más desesperados. Esta vez venían acompañados de un golpeteo rítmico, como si alguien arrastrara las uñas contra la tapa del ataúd. Se me erizó la piel. El suelo vibraba levemente. No era mi imaginación. Con el corazón latiéndome con fuerza, vertí agua bendita sobre la tumba y recité una oración de exorcismo.
Los golpes cesaron al instante. El silencio que quedó fue tan espeso que sentía que me ahogaba. Volví a la parroquia temblando. Esa noche soñé con Michael. Estaba dentro del ataúd, los ojos abiertos, clavados en la madera que lo rodeaba. Movía los labios, pero no salía sonido alguno. Solo me miraba, y de sus ojos brotaba tierra negra. Al despertar, tenía las uñas manchadas de tierra, aunque no había tocado el suelo en ningún momento. Los días siguientes, varios feligreses comenzaron a decir que escuchaban ruidos extraños cerca del cementerio al pasar de noche. Algunos aseguraban ver una figura parada justo en la entrada, con la cabeza gacha, inmóvil, como esperando. Pedí al obispo autorización para sellar espiritualmente el terreno, y aunque me la concedieron, me advirtieron que si los fenómenos persistían, debía evitar hablar del tema con la comunidad para no sembrar miedo. El 31 de octubre, en la víspera del Día de Todos los Santos, reuní a un pequeño grupo de fieles de confianza para hacer una vigilia. Colocamos velas alrededor de la tumba, rezamos durante más de 2 horas. Y justo antes de terminar, todas las velas se apagaron a la vez. El suelo crujió debajo de nosotros. No hubo golpes esta vez. Solo un susurro, tan tenue como el roce del viento, que decía, «Todavía estoy aquí». Desde esa noche, nunca más escuchamos los golpes. El cementerio se mantiene en silencio. Pero la tierra sobre la tumba de Michael nunca termina de asentarse. Siempre está un poco más hundida que el resto. Como si algo debajo se moviera, aunque muy lentamente. Nunca conté esta historia en misa. Pero cada vez que entierro a alguien, me detengo unos segundos más de lo necesario. Y escucho. Siempre escucho. Porque aprendí que no todo lo que enterramos está realmente muerto. Si te gustan los relatos oscuros y verídicos como estos, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar cuál historia te impactó más. Eso nos ayuda a seguir compartiendo testimonios que muy pocos se atreven a contar. Activa la campanita, y que Dios te acompañe. Historia 4: La cruz que sangraba durante la misa de difuntos en La Rioja. Me llamo Padre Julián Cortés y serví durante más de 12 años como párroco en un pequeño pueblo vinícola de La Rioja, al norte de España. Era una comunidad tranquila, de gente sencilla, dedicada en su mayoría a las viñas y a la tierra, donde la tradición lo era todo y la iglesia aún era el centro de la vida espiritual. La parroquia de San Gabriel, donde celebraba misa, es una construcción de piedra arenisca del siglo XVII, con un pequeño campanario y vitrales antiguos que apenas dejaban pasar la luz. A un lado, detrás del templo, está el cementerio parroquial, muy antiguo, con sepulturas que datan de más de 200 años, y una pequeña cripta bajo la sacristía donde descansan los primeros sacerdotes que pasaron por allí. La historia que voy a relatar ocurrió en noviembre de 2020, durante la misa anual de difuntos. Cada año, el 2 de noviembre, celebrábamos esa Eucaristía en memoria de todos los fieles del pueblo que ya no estaban, una tradición que se mantenía viva incluso entre los más jóvenes. Esa tarde, la iglesia estaba llena. Colocamos cirios negros, flores blancas y una cruz de madera antigua, tallada a mano, que siempre se colocaba al frente del altar para esa ocasión. Aquella cruz llevaba siglos en la parroquia. Era conocida como la Cruz de los Caídos, porque fue tallada durante la Guerra de la Independencia, y se decía que estaba hecha con la madera de un olmo donde fueron colgados 3 campesinos acusados de herejía. Nunca le dimos demasiada importancia a esa leyenda, era solo parte del folclore local. Pero esa noche, todo cambió. La misa transcurría con normalidad. El ambiente era solemne, como siempre. Las campanas habían sonado justo al anochecer y el incienso llenaba el aire con su aroma pesado. Durante la homilía, comencé a mencionar algunos nombres de difuntos recientes. Al llegar al nombre de Iker Moreno, un joven que había muerto trágicamente unos meses antes en un accidente con maquinaria agrícola, un murmullo recorrió el templo. Pensé que alguien había estornudado o tosido. Continué. Al pronunciar el nombre de Álvaro Delgado, otro muchacho que se había quitado la vida en abril de ese mismo año, escuché un sonido húmedo, como si algo hubiera goteado sobre piedra. Me detuve un instante. Miré a los lados. Nadie parecía haberlo notado. Fue entonces cuando algo llamó la atención de una señora de las primeras bancas.
Señaló con el dedo hacia la cruz frente al altar. Todos los ojos se dirigieron allí. Un hilo delgado de líquido rojo descendía lentamente desde la base de la cruz hasta el suelo. Pensé que podría ser una mancha de cera de algún cirio rojo, pero al acercarme, me di cuenta de que no era cera. Era espeso, más oscuro, con un olor ferroso inconfundible. Era sangre. La cruz sangraba. Silencio absoluto. Nadie se movía. Me incliné, tomé un pañuelo blanco del altar y lo presioné contra la gota. La mancha se expandió al instante, roja, tibia. Sentí un estremecimiento profundo, como si la sangre tuviera vida propia. Intenté continuar la misa, pero todos los presentes estaban hipnotizados por la cruz. La sangre no cesaba. Goteaba lentamente desde el centro, justo donde los brazos se cruzaban. Algunos feligreses comenzaron a llorar. Otros, a rezar en voz baja. Decidí finalizar la ceremonia antes de tiempo. Esa noche, no pude dormir. Sentía que algo había sido invocado. Algo que no comprendía. Volví a la iglesia solo, después de la medianoche. Encendí unas velas y me acerqué nuevamente a la cruz. La sangre seguía allí. Se había secado en parte, pero el olor persistía. Me arrodillé a rezar, pidiendo claridad. Y entonces, escuché una voz. No era fuerte ni agresiva. Era un susurro apenas audible que venía de la dirección de la sacristía. «Todavía están aquí», dijo. Me levanté de golpe y miré hacia la puerta de madera que daba a la cripta. Estaba entreabierta. No recordaba haberla dejado así. Bajé con una linterna. El aire era frío y denso. Los nichos estaban cubiertos de polvo y telarañas. Pero uno de ellos, el último a la izquierda, tenía una inscripción nueva. No grabada, sino rayada con algo afilado. Decía, Iker y Álvaro. Los dos nombres que había pronunciado durante la misa. Me quedé helado. Ninguno de ellos estaba enterrado allí. Ambos estaban en el cementerio municipal, no en la cripta parroquial. Subí de inmediato, cerré la cripta con llave y sellé la puerta con aceite bendito. A la mañana siguiente, contacté al obispado y conté lo sucedido. Me dijeron que enviaría a un sacerdote especializado en fenómenos extraordinarios. El padre Lucas llegó una semana después. Un hombre joven pero muy preparado, con una serenidad en su mirada que me tranquilizó un poco. Juntos examinamos la cruz. No había cortes, ni tubos, ni nada que explicara cómo había sangrado. Revisamos el altar, los cirios, las paredes. Nada. Lo más perturbador fue que, al revisar la sacristía, el nombre rayado en la cripta ya no estaba. Pero había otro, nuevo, el mío. Julián. El padre Lucas decidió que debíamos retirar la cruz. La llevamos a una sala de almacenamiento en la parte trasera de la iglesia. Al moverla, notamos que pesaba más de lo normal, como si algo dentro de la madera se resistiera. La colocamos sobre una mesa, y él comenzó una oración de liberación. Mientras recitaba las palabras en latín, las velas comenzaron a parpadear violentamente. Y la cruz sangró de nuevo. Esta vez, más rápido. La sangre brotaba como de una herida recién abierta. Una gota cayó sobre el rostro del padre Lucas, quien cayó de rodillas, gimiendo. Dijo que había sentido una presencia entrar en su cuerpo, algo frío, doloroso, como un puñal que se retorcía en su alma. Recé con él durante una hora entera hasta que logró recuperar el control. Al día siguiente, la cruz fue retirada definitivamente y enterrada en una caja de plomo bendecida por el obispado, en un terreno fuera del pueblo. Desde entonces, ya no volvió a sangrar ninguna imagen. Pero algo quedó en la iglesia. A veces, cuando el viento sopla desde el norte, se escucha un crujido en el altar, como si alguien caminara lentamente entre las bancas. Y cada año, el 2 de noviembre, justo cuando menciono el primer nombre durante la misa de difuntos, una sombra se proyecta en la pared, aunque no haya nadie ahí. Yo ya no me acerco solo a la sacristía. Y cada vez que menciono el nombre de un joven fallecido, lo hago con voz baja y la mirada clavada en el suelo. Porque sé que algunos muertos no se conforman con ser recordados.
Algunos quieren ser vistos. Y otros, sangran para que no los olvidemos jamás. Si te gustan los relatos oscuros y verídicos como estos, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar cuál historia te impactó más. Eso nos ayuda a seguir compartiendo testimonios que muy pocos se atreven a contar. Activa la campanita, y que Dios te acompañe. Historia 5. El cementerio que aparecía en sueños antes de morir en Sonora. Mi nombre es Padre Ernesto Beltrán, y fui asignado durante muchos años a la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, en un pueblo pequeño y polvoriento del sur de Sonora, México. La vida allí transcurría con un ritmo lento, entre el trabajo en el campo, las fiestas patronales y las velas encendidas a los santos. Era una comunidad de fe firme, donde los rezos se mezclaban con los rumores, y donde todo lo que ocurría, por más extraño que fuera, se aceptaba como parte del misterio de la vida. Pero hubo una historia que ni los más viejos ni los más creyentes supieron cómo explicar. Una historia que comenzó con un sueño. La primera vez que alguien me habló de él fue en julio de 2018. Fue una mujer de unos 40 años, doña Magdalena, que vino a confesarse muy alterada. Dijo que llevaba 3 noches soñando con un cementerio que no reconocía. No era el nuestro. Describía una reja de hierro oxidado, lápidas rotas cubiertas de espinas, y una niebla espesa que nunca se disipaba. Decía que en el sueño, siempre caminaba sola, entre tumbas sin nombre, y que al fondo había una cruz blanca, enorme, bajo la cual siempre aparecía un ataúd abierto. Nunca se acercaba demasiado, pero sabía que ese ataúd era para ella. La consolé como pude. Pensé que era una manifestación del duelo, ya que su esposo había muerto hacía apenas 6 meses. Le di una bendición, y se fue más tranquila. 3 días después, murió repentinamente de un paro cardíaco. Lo extraño fue que durante el rosario, su hermana me confesó que Magdalena le había dicho que no iba a despertar la noche anterior. Hoy me toca, le había dicho antes de dormir. Ya vi mi tumba. No le di demasiada importancia en ese momento, pero una semana después, otra feligresa, una muchacha joven llamada Carolina, vino a mí con una historia casi idéntica. El mismo cementerio en sueños. La misma sensación de soledad, de muerte inminente. Incluso describió detalles que coincidían perfectamente, las lápidas agrietadas, la cruz blanca al fondo, el ataúd abierto. Me estremecí. Pensé que tal vez se había enterado del sueño de Magdalena, pero juró que no sabía nada. Esa misma noche, Carolina fue atropellada por un tráiler en la carretera federal. Murió al instante. Fue entonces cuando comencé a preocuparme de verdad. Empecé a anotar cada relato que llegaba a mí. En el transcurso de 3 meses, 6 personas me contaron haber soñado con ese cementerio. Gente de diferentes edades, sin relación entre ellos. Todos morían al poco tiempo. Un joven albañil cayó de un andamio. Un niño de 10 años murió ahogado en un canal. Un anciano apareció sin vida en su casa, con el rosario en la mano y los ojos abiertos, como si hubiera visto algo justo antes de morir. El patrón era el mismo, el sueño llegaba 3 o 4 noches antes, siempre igual, siempre con la cruz blanca y el ataúd esperándolos. Empecé a orar con más fervor. Sentía que había algo oscuro moviéndose en la comunidad, algo que no podía ver, pero que acechaba en la oscuridad de la noche. Decidí hablarlo con el obispo, pero me pidió cautela. Me dijo que no alentara supersticiones. Que la muerte llega como debe llegar, y que los sueños no pueden tomarse como profecía. Pero yo ya lo sentía en mi piel. Cada vez que alguien venía a contarme un sueño similar, me temblaban las manos. Sabía que estaba escuchando una sentencia. Un día, un joven llamado Ramiro, de apenas 20 años, vino a mí con la mirada perdida. Dijo que lo soñó la noche anterior. Me contó todo. Esta vez, había visto una figura junto a la cruz blanca. Una sombra encapuchada que no hablaba, solo señalaba el ataúd. Me miró a los ojos y me dijo, «Padre, yo no quiero morirme, ¿qué puedo hacer?» No supe qué decirle. Solo recé con él. Le di una medalla de San Benito y le pedí que no se alejara de su familia. 2 días después, su casa se incendió por un cortocircuito. Murió asfixiado antes de que pudieran sacarlo. No sabía qué hacer.
Empecé a investigar si existía algún cementerio similar en la región. Visité todos los camposantos en un radio de 50 kilómetros, pero ninguno coincidía con la descripción. Fue entonces cuando, por desesperación, decidí registrar los sueños. Coloqué una libreta en la sacristía, y les pedí a los fieles que anotaran cualquier sueño que tuvieran con cementerios, por extraño que fuera. En un mes, la libreta tenía 11 relatos. Todos describían lo mismo. Y todos los que lo escribieron, murieron antes de que pasaran 2 semanas. Lo más perturbador fue el sueño de una niña, Estefanía, de 8 años. Su madre me lo leyó, porque ella lo había escrito con su caligrafía infantil. Vi un panteón con niebla. Caminé hasta una cruz blanca grande. Había una caja y alguien me dijo que ya era mi turno. Me desperté con mucho frío. La niña murió 4 días después de una fuerte fiebre sin explicación. Ningún médico supo decir que la mató. Me encerré varios días en la iglesia, rezando, ayunando, buscando alguna respuesta. Una noche, mientras dormía en la capilla, tuve el sueño. El mismo. Caminaba entre las tumbas, la niebla me envolvía, y al fondo vi la cruz blanca. Allí estaba el ataúd, abierto. Pero esta vez, había una figura dentro. Me acerqué. Era yo. Me desperté de un grito, empapado en sudor, con un dolor punzante en el pecho. No dormí más esa noche. Pensé que había llegado mi hora. Me preparé. Me confesé con otro sacerdote, arreglé mis cosas. Esperé. Pero no morí. Pasaron 3 días. Luego una semana. Luego un mes. Fue entonces cuando comprendí. No era mi hora. Aún no. Pero ese sueño era real. Existía un lugar, un panteón que no estaba en este mundo, pero que se mostraba como aviso, como anticipo del final. Algunos lo veían y morían. Otros lo soñaban y despertaban transformados. Empecé a tomar nota de cada detalle que recordaba, los árboles secos, el sonido lejano de una campana, las sombras que se movían entre las tumbas. Y descubrí algo más. Todas las veces que alguien soñaba con ese cementerio, había ocurrido algo trágico en el pueblo, un accidente, una muerte, un incendio, un suicidio. Como si el sueño no solo anunciara la muerte de uno, sino que abriera una puerta para que algo más entrara. En 2021 fui trasladado a otro estado. La libreta quedó en la parroquia, sellada, guardada con los objetos de valor. Le pedí al nuevo sacerdote que no la abriera. Que no la leyera. Que la mantuviera cerrada con oración. Porque sé que ese cementerio no se muestra sin razón. Y que cada vez que aparece en un sueño, alguien más es llamado a cruzar la reja oxidada. Yo aún lo sueño. No siempre, pero a veces. Y cada vez que lo hago, despierto revisando mi respiración, mi pulso, mi alma. Porque sé que, cuando me vuelva a ver dentro del ataúd, esta vez, no despertaré. Historia 6 del niño que decía no estar muerto en una tumba en Nevada. Mi nombre es Padre Agustín Rosales, sacerdote católico originario de Durango, pero hace casi 12 años fui asignado a una pequeña iglesia en las afueras de Reno, Nevada. La mayoría de los feligreses eran familias hispanas que trabajaban en el sector agrícola o en labores de limpieza. Pese al frío seco del desierto y el aislamiento de algunas zonas, la comunidad era cálida, respetuosa y muy devota. El cementerio local estaba a unos minutos de la parroquia. Era un camposanto antiguo, con tumbas que databan de más de un siglo, muchas de ellas ya ilegibles por la erosión del viento y el tiempo. Siempre lo consideré un lugar silencioso, triste, pero inofensivo. Eso cambió en el otoño de 2017. Un grupo escolar hispano vino de visita para una actividad cultural. Parte del recorrido incluía una pequeña charla en la iglesia y una caminata guiada por el cementerio para hablar sobre tradiciones del Día de Muertos. Los niños estaban entre los 9 y 11 años. Iban con su maestra y varios padres. Todo transcurrió con normalidad hasta que llegamos a una sección olvidada, detrás de unos cipreses viejos, donde las lápidas estaban cubiertas de hojas secas. Uno de los niños, de nombre Emilio, se detuvo en seco frente a una tumba pequeña. Se puso pálido y comenzó a llorar.
Todos pensaron que se había golpeado o lastimado con algo, pero cuando me acerqué, sus palabras me helaron. «Padre, ahí hay un niño que dice que no está muerto». Le pregunté qué había visto, y no respondía. Solo repetía lo mismo, con la voz temblorosa: «Me está hablando. Dice que no está muerto». Señalaba con el dedo una lápida sin nombre, apenas una losa agrietada, sin fecha ni inscripción. El lugar olía a tierra húmeda y a óxido, como si algo reciente se hubiese movido allí, pero no había flores, ni velas, ni señales de que alguien la hubiera visitado. La maestra decidió llevarse al grupo de regreso al autobús mientras me quedé con Emilio y su madre. Él no dejaba de mirar la tumba. Le pregunté qué más escuchaba, y dijo que el niño le decía que lo habían enterrado por error, que no estaba muerto, que lo escuchaba todo desde abajo. Pensé en una imaginación infantil alterada por el ambiente tétrico del lugar. Pero al regresar a la parroquia, el niño comenzó a tener pesadillas. Su madre, una mujer muy creyente, me buscó al día siguiente. Me dijo que Emilio gritaba cada noche, despertando a toda la familia, diciendo que él lo llamaba, que lo necesitaba, que no debía estar solo bajo tierra. Oré con él, le rocié agua bendita, le di una medalla de San Miguel. Pero las pesadillas no cesaban. Una semana después, otros 2 niños del grupo escolar comenzaron a tener experiencias similares. Uno de ellos, Mateo, aseguró haber oído una voz mientras dormía que le decía que estaba atrapado, que tenía frío, que no podía moverse. La niña, Abril, dibujó una tumba con un rostro triste dentro, y escribió al lado: «Yo no estoy muerto». La directora del colegio canceló futuras visitas al cementerio. Algunos padres pensaban que se trataba de una especie de histeria colectiva. Pero yo no lo creí así. Esa tumba tenía algo. Decidí volver, solo, una tarde antes del anochecer. Me arrodillé frente a ella, recé un rosario completo. No escuché voces, no vi nada extraño, pero una sensación terrible de opresión me cubrió el pecho. Como si alguien invisible se me colgara del cuerpo, empujándome hacia el suelo. Tuve que sostenerme del tronco de un árbol para no caer. Al día siguiente, hablé con el encargado del cementerio. Un hombre mayor, de nombre Hank, que llevaba décadas trabajando ahí. Le pregunté por esa tumba. Al principio no quería hablar, pero después de insistir, me dijo que ese espacio había sido cavado a mediados de los años 70. Se trataba de un entierro irregular, una familia migrante que llegó buscando trabajo. Traían un niño enfermo, de unos 8 años, que murió supuestamente por neumonía. No había acta de defunción, solo un ataúd pequeño traído en una camioneta. Nadie supervisó el entierro. La familia desapareció poco después. Nunca se registró el nombre del menor ni hubo misa. Fue una cosa muy rara, me dijo Hank, como si quisieran esconder algo. Decidí entonces hacer una misa especial por el alma del niño. No sabía su nombre, así que me referí a él como el hijo sin voz. La misma noche de la misa, mientras cerraba la iglesia, sentí un golpe fuerte en el confesionario. Corrí hacia allá, pensando que alguien había entrado. No había nadie. Pero sobre el banco, había una flor marchita. Una flor que reconocí, era una flor de papel, de las que los niños habían dejado como ofrenda durante la visita escolar. Nunca supe cómo llegó ahí. Al día siguiente, Emilio volvió a la parroquia con su madre. Se veía más tranquilo. Me dijo que el niño ya no le hablaba, pero que antes de irse, le dijo algo más: «Gracias por recordarme». Desde entonces, nadie más escuchó su voz. Pero esa tumba sigue ahí. Sola, olvidada, sin nombre. Cada vez que paso frente a ella, dejo una flor y rezo un Padre Nuestro. Porque sé que, de alguna forma, ese niño no quería asustar a nadie. Solo necesitaba ser escuchado. Solo necesitaba que alguien supiera que su alma, por años, había estado atrapada en el silencio. Aquí en Nevada, entre el polvo y las tumbas olvidadas, aprendí que hay muertos que no descansan, hasta que alguien reconoce que aún están ahí. Historia 7 del velorio que se repite cada año en Zaragoza. Me llamo Padre Julio Martín y fui asignado a la parroquia de San Lázaro en Zaragoza en el año 2011. La iglesia está ubicada cerca del barrio de Torrero, a escasos metros del cementerio más antiguo de la ciudad,
Un camposanto enorme, de piedra desgastada y cipreses que crujen con el viento del cierzo. Desde el primer día me sentí fascinado y al mismo tiempo intimidado por el lugar. Algo en su atmósfera detenía el tiempo. Pero fue hasta 2013 que comencé a experimentar lo que nadie, ni en los seminarios ni en los retiros espirituales, me había preparado para enfrentar. Todo comenzó con una vecina de edad avanzada, doña Pilar, que vino a confesarme algo extraño. Me contó que, cada año, la noche del 14 de noviembre, desde hacía décadas, escuchaba música de velorio proveniente del cementerio. No eran ecos lejanos ni sonidos vagos, sino melodías nítidas, un violín, un órgano antiguo, murmullos, llantos apagados. Al principio pensé que tal vez era una forma de duelo personal, alguna fecha que le recordaba a un ser querido, pero su relato era demasiado preciso. Me decía que nunca veía gente entrar ni salir, y que los sonidos se detenían exactamente a las 3 de la madrugada. Ese año decidí comprobarlo. Fui al cementerio la noche del 14 de noviembre. No avisé a nadie, solo llevé una linterna, mi breviario y una bufanda, porque el frío era cortante. Me escondí entre los muros del sector más antiguo, donde las tumbas estaban cubiertas de musgo y los ángeles de mármol habían perdido los rostros. A las 2:15 comencé a escuchar algo. Primero fueron notas musicales muy suaves, como si alguien ensayara un requiem. Luego voces. No gritos, sino oraciones, cánticos rotos por el llanto. Me acerqué a una capilla abandonada y vi una luz tenue en el interior, como la que emite una vela. Intenté abrir la puerta, pero estaba sellada con cadenas oxidadas. Sin embargo, al poner el oído sobre la madera, escuché claramente el sonido de un ataúd siendo cerrado. Golpes secos. Luego, silencio. A las 3 en punto, todo se apagó. Volví a la parroquia con una angustia que no supe explicar. Lo hablé con el sacristán al día siguiente, un hombre ya jubilado que había nacido en el barrio. Él no se sorprendió. Me dijo que eso pasaba desde hacía mucho tiempo, pero que la gente dejó de hablar del asunto porque no tenía sentido molestar a los muertos si ellos no molestaban a los vivos. Pero yo no podía ignorarlo. Revisé los registros de defunción del cementerio. Curiosamente, el 14 de noviembre de 1954 figura una sola muerte, la de un joven de 19 años llamado Eloy Castañeda. Según la partida, falleció por paro respiratorio repentino. Pero al buscar en los archivos parroquiales, descubrí que no hubo misa de cuerpo presente, ni velorio formal. Solo un entierro breve, con muy pocos testigos. Eso me pareció raro. Consulté a una mujer de la comunidad, doña Teresa, que fue catequista durante más de 40 años. Ella recordaba ese caso. Me contó que Eloy era hijo único de una viuda que vivía en la colina, y que el muchacho desapareció varios días antes de que encontraran su cuerpo, en la cripta de la capilla abandonada. Al parecer, lo hallaron con las manos en el pecho, como si alguien lo hubiera colocado allí con cuidado. Pero nadie supo quién. No hubo investigación. Se asumió que se había suicidado, aunque su madre juró hasta el último día que a su hijo lo enterraron vivo. Desde entonces, cada año, la gente decía escuchar su velorio. Un velorio que nunca se hizo en vida. Un velorio que, de alguna forma, quedó atrapado en ese tiempo. Al año siguiente, volví al cementerio con una grabadora escondida en la sotana. Esa vez, los sonidos fueron aún más claros. Llantos de mujer, campanillas, pasos sobre grava, incluso voces que rezaban letanías en latín. En un momento, una voz masculina se oyó fuerte y clara: "No estoy listo". La grabación quedó distorsionada justo después de esa frase. Al revisarla, escuché como si alguien respirara junto al micrófono, aunque yo estuve solo toda la noche. Decidí compartir la grabación con otro sacerdote, Padre Esteban, que venía de Navarra y tenía experiencia en casos inusuales. Me dijo que, en algunos lugares, los rituales inacabados podían dejar una huella profunda. Que los muertos necesitan despedidas completas, no medias ceremonias. Me recomendó hacer una misa especial por Eloy. La preparé con discreción, sin invitar feligreses. Solo el sacristán, doña Pilar y yo. Fue el 14 de noviembre de 2015, justo a medianoche. En el altar, coloqué una foto de Eloy que encontré en el archivo,
junto a una vela blanca y un ramo de crisantemos. Durante la misa, mientras leía la plegaria de los difuntos, el cirio se apagó sin viento. Las campanas de la iglesia sonaron 3 veces, aunque nadie las tocó. Después de la misa, regresé una última vez a la capilla sellada del cementerio. Al acercarme, noté que las cadenas estaban en el suelo, como si hubieran sido cortadas. Dentro, todo seguía igual, polvo, telarañas, ruinas. Pero en el centro, sobre el suelo de piedra, había un pañuelo bordado con las iniciales EC. Desde entonces, el 14 de noviembre ha sido silencioso. Ni música, ni llantos, ni lamentos. Como si, por fin, alguien hubiera cerrado ese capítulo olvidado. Pero nunca dejé de pensar en una cosa: ¿cuántos más habrá como Eloy, esperando un velorio que nunca ocurrió? ¿Cuántas almas repiten en la oscuridad la despedida que les fue negada? Zaragoza duerme tranquila cada noche, pero yo sigo rezando por los que no tuvieron la oportunidad de hacerlo en vida. Porque he aprendido que el descanso eterno, a veces, necesita ser celebrado, incluso si llega con medio siglo de retraso. Historia 8 del ataúd que giró solo dentro de la cripta en Hidalgo. Mi nombre es Padre Ramiro Castañeda. Fui asignado como párroco en un pequeño pueblo de Hidalgo llamado Mineral del Monte, un sitio montañoso, cubierto por neblinas espesas y con una historia marcada por los túneles, las minas y la muerte. Allí, la iglesia de San Miguel se levanta frente a un antiguo panteón de piedra negra, donde los difuntos reposan en criptas excavadas en la roca. Era un lugar que, desde mi llegada, siempre me pareció más sombrío de lo normal. No era solo el silencio o el clima. Era algo más, como si las tumbas respiraran, como si el aire dentro del cementerio no fuera el mismo del resto del pueblo. Y fue precisamente ahí donde ocurrió lo que todavía no puedo explicar. Todo empezó durante una tormenta. Recuerdo perfectamente esa noche, 28 de septiembre, poco después de las 9. El cielo se abrió de golpe, con una lluvia gruesa y furiosa. Un rayo cayó cerca del campanario, apagando las luces de la iglesia y dejando todo en oscuridad. Unos minutos después, tocaron la puerta. Era don Benito, el encargado del mantenimiento del panteón. Tenía la cara pálida y las botas llenas de lodo. Me dijo que algo raro estaba pasando en la cripta de los Mendoza, una de las familias más antiguas del pueblo. Esa cripta había permanecido cerrada durante más de 50 años. Nadie entraba ni salía. Era de piedra sólida, con un candado oxidado que nadie se atrevía a forzar. Pero esa noche, según don Benito, la puerta se abrió sola. Yo dudé. Pensé que el viento o el peso del agua había tumbado la cerradura. Pero él insistió que había escuchado algo más, un golpe seco, como si algo pesado hubiera girado dentro. Fui con él, sin decir nada a nadie. Caminamos bajo la lluvia, con linternas temblorosas y las oraciones en la boca. Al llegar, noté que la cripta tenía efectivamente la puerta entreabierta. Al empujarla, el aire que salió de dentro era espeso, casi tibio, y olía a flores secas mezcladas con algo más, algo que no supe identificar. Dentro, había 4 ataúdes de madera vieja, colocados uno al lado del otro, cubiertos por una gruesa capa de polvo. 3 estaban tal como debían estar, alineados, firmes, cerrados. Pero el cuarto estaba girado completamente, como si lo hubieran movido con fuerza. Lo más inquietante era que no había huellas, ni señales de arrastre. El suelo de piedra no tenía marcas. El ataúd había girado sobre sí mismo, como si algo dentro lo hubiera empujado. Intenté no alarmarme. Recé una oración breve y rocié agua bendita alrededor. Don Benito no quiso entrar. Se quedó temblando en la entrada, murmurando que eso ya había pasado antes. Lo miré extrañado. Él, con los ojos fijos en el ataúd girado, me confesó que en 1982 su padre, que también cuidaba el cementerio, le había contado lo mismo, que ese ataúd se movía solo durante las tormentas. Pero en aquel entonces nadie le creyó. Pensaban que era producto del alcohol o de la soledad. Quise saber más. Busqué en los registros parroquiales a los Mendoza. Descubrí que el último en ser enterrado allí fue Elías Mendoza, en 1974. Tenía 27 años y murió en un accidente en la mina.
La crónica del pueblo decía que lo encontraron atrapado en un túnel derrumbado, con las manos cubriéndose el rostro. Pero al revisar el acta del forense, noté un detalle perturbador: no murió aplastado. Murió asfixiado. Y lo más extraño, según el informe, fue que tenía marcas en los dedos, como si hubiera intentado arañar por dentro la superficie del ataúd. Es decir, Elías Mendoza fue enterrado vivo. Se asumió que había muerto en el accidente, pero al parecer solo estaba inconsciente. Lo sepultaron en la cripta sin saber que aún respiraba. Me estremecí al pensar en su desesperación, en su angustia encerrado en la oscuridad. Desde entonces, todo cobró sentido. Cada tormenta, cada golpe dentro de la cripta, cada movimiento inexplicable del ataúd. Como si su alma, atrapada entre la vida y la muerte, siguiera revolviéndose cada vez que la tierra temblaba. Fui al cementerio varias veces después de eso. Siempre en días de lluvia. Siempre con la esperanza, o el temor, de que volviera a pasar. Y pasó. En noviembre de ese mismo año, durante otra tormenta, la puerta de la cripta se abrió de nuevo. Esta vez fui solo. Y lo que vi fue aún más aterrador: el ataúd estaba ahora al centro del recinto, completamente girado, con la tapa desplazada por unos centímetros. No lo abrí. No me atreví. Pero al acercarme, noté algo que me dejó sin aliento. En el interior, justo en la esquina de la madera, había unas uñas. Uñas humanas. Como si alguien las hubiera dejado ahí, desde dentro. Cerré la cripta como pude. Recé como nunca. Esa noche no dormí. Y decidí que debía hacer algo más. No podía dejar que el alma de Elías siguiera atrapada. Organicé una misa de reconciliación. Invité a los pocos familiares que quedaban, gente que ya casi no hablaba del tema. La mayoría se negó a asistir. Solo vino una mujer mayor, tía de Elías, que me dijo en voz baja que siempre supo que algo andaba mal con ese entierro. Hicimos la misa en silencio, sin velas, sin flores, sin campanas. Fue una ceremonia pesada, como si cada palabra costara salir. Al final, fuimos a la cripta con un ramo de azucenas y una cruz nueva. No entramos. Solo dejamos el ramo y recitamos un salmo. Desde aquella noche, el ataúd no se ha vuelto a mover. Pero en cada tormenta, sigo despertando con el mismo pensamiento: ¿realmente descansó? ¿O solo está esperando a que alguien más escuche el golpe? Porque hay cosas que no mueren cuando el cuerpo se entierra. Hay culpas, hay miedos, hay gritos ahogados que se repiten una y otra vez dentro de una caja de madera, esperando a que alguien los oiga. En el silencio de la cripta. En la soledad de la tormenta. En el corazón de un pueblo que preferiría olvidar. Historia 9: la figura que oraba de espaldas en cada misa de difuntos en Barcelona. Me llamo Padre Luis Ferrer, y serví durante casi 20 años en la iglesia de Sant Pere, en las afueras de Barcelona. Un templo antiguo, de muros húmedos y piedra agrietada, donde el frío del invierno se colaba hasta los huesos y el silencio era tan profundo que a veces uno creía escuchar los suspiros del pasado. Allí, justo detrás del altar, se encontraba un pequeño cementerio cerrado, donde eran enterrados los difuntos de la parroquia desde hacía más de 3 siglos. Ese lugar, siempre cubierto por una sombra densa, era el escenario de algo que todavía me cuesta relatar con serenidad. Todo comenzó en una misa de difuntos, una de esas que se celebran el 2 de noviembre, cuando las bancas están más vacías que de costumbre y el ambiente parece suspendido entre la tristeza y el miedo. Aquel año, al comenzar la homilía, noté algo inusual. Sentada en la última banca, completamente sola, había una figura encorvada, cubierta por una capa oscura y un velo que caía hasta el suelo. No le vi el rostro, pues estaba de espaldas, pero algo en su postura me pareció antinatural, rígida, inmóvil, como si no respirara. Pensé que se trataba de alguna anciana del barrio, una viuda quizás, de esas que vienen a rezar por sus muertos y prefieren no ser vistas. No le di importancia. Pero cuando la misa terminó y los pocos asistentes se retiraron, ella seguía allí. Me acerqué con cautela, sin decir palabra, pero al llegar a su lado, ya no estaba. No escuché pasos, ni vi movimiento alguno. Solo el banco ligeramente tibio, como si alguien hubiese estado sentado por horas. A partir de ese día,
esa figura comenzó a aparecer en todas las misas de difuntos. Siempre en la misma banca, siempre de espaldas, siempre en absoluto silencio. Al principio pensé que era imaginación, una coincidencia o alguna devota anónima. Pero comencé a observar detalles inquietantes. Nunca entraba por la puerta. Nunca se movía. Nunca la vi llegar ni la vi marcharse. Algunos feligreses también notaron su presencia y me preguntaron si conocía a la mujer. Les dije que no, pero cada vez que alguien intentaba acercarse, ella ya no estaba. Una noche, decidí quedarme en la iglesia después de la misa. Apagué todas las luces excepto una vela, y me senté en el confesionario, fingiendo que escribía. Esperé casi una hora, solo, sin hacer ruido. Y entonces la vi. No la oí entrar. Simplemente apareció allí, sentada. Me acerqué lentamente, recitando una oración baja. A unos metros de distancia, sentí un escalofrío que me cortó la respiración. Había un olor rancio, como tierra húmeda mezclada con cera derretida y flores podridas. La figura estaba más encorvada que nunca, como si se hubiera marchitado con el tiempo. Cuando di un paso más, la vela parpadeó violentamente y se apagó. Al encenderla de nuevo, la banca estaba vacía. Lo hablé con el obispo auxiliar, quien me pidió discreción y me sugirió seguir rezando sin obsesionarme. Pero ya era tarde. Comencé a investigar los registros antiguos de la parroquia. Encontré algo que me heló la sangre. A finales del siglo XIX, una mujer llamada Mercé Alavedra fue enterrada en el panteón detrás del altar. Según los documentos, murió de pena tras perder a su hijo único en una epidemia. Durante años, asistió sola a todas las misas de difuntos, sentándose siempre en la última banca, cubriéndose con un manto negro. Algunos relatos decían que se negaba a aceptar la muerte del muchacho y que, en sus últimos días, hablaba sola, rezando oraciones al revés, convencida de que podía traerlo de vuelta. La noche anterior a su fallecimiento, un testigo afirmó haberla visto caminando descalza entre las tumbas, susurrando en voz baja que pronto volvería a abrazarlo. Fue enterrada sin familia, sin flores, sin nadie que la acompañara. Solo el párroco y un sacristán estuvieron presentes. Volví a leer esa hoja una y otra vez. La descripción encajaba con lo que había estado viendo. Consulté al actual encargado del cementerio, un hombre mayor, reservado, que me confesó que algunas mañanas encontraba huellas descalzas entre las tumbas, aunque no había llovido ni había visitas. Un día, decidí enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo. Coloqué una cámara discreta en lo alto del altar, apuntando hacia las bancas. Al día siguiente revisé la grabación con el estómago apretado. Durante toda la misa, en la imagen no aparecía nada. Pero yo la había visto. Yo sabía que había estado allí. Lo más perturbador fue que en el momento en que debía estar sentada, la cámara comenzó a distorsionarse. Se veían interferencias, líneas negras cruzando la imagen, y luego, una sombra. No una figura clara, sino una especie de silueta borrosa, como si la lente se rehusara a enfocarla. A partir de ese día, la figura empezó a aparecer no solo en la misa de difuntos, sino también en las vísperas de entierros. Siempre en la misma banca, siempre de espaldas, siempre sin rostro. Algunos fieles comenzaron a alejarse de la iglesia. Decían que el ambiente se había vuelto pesado, que las paredes susurraban y que las velas se apagaban solas. Yo mismo comencé a tener sueños donde caminaba por el cementerio en plena noche, guiado por una voz suave que me pedía que no la olvidara. Soñaba con un niño que lloraba, atrapado entre tumbas sin nombre. Hasta que una noche, soñé con la propia Mercé. Estaba sentada de espaldas, como siempre, pero esta vez se giró. Y lo que vi no tenía ojos. No tenía boca. Era como un rostro sin terminar, sin alma. Me desperté gritando, empapado en sudor, con el sonido de una campana en los oídos. Pedí una última misa, esta vez en su nombre. Nadie asistió. Solo yo, el incienso y una vela. Recité una oración por su alma. Antes de cerrar el templo, dejé una flor blanca en la banca del fondo. Desde entonces, la figura no ha vuelto a aparecer. Pero cada vez que me siento solo en la iglesia, cada vez que el silencio es demasiado profundo, no puedo evitar mirar hacia atrás.
Porque hay oraciones que se repiten incluso después de la muerte. Y hay almas que, por más que lo intenten, nunca logran girarse del todo. Historia 10 del cementerio sin registros que apareció en un terreno en Michoacán. Me llamo Padre Ernesto Ayala, nací en Zitácuaro y fui designado hace ya más de 15 años como párroco de una pequeña comunidad rural cerca de Uruapan, en el estado de Michoacán. La iglesia estaba en ruinas cuando llegué, con las campanas oxidadas y las paredes invadidas por la humedad y el moho. Los feligreses eran pocos, la mayoría gente mayor, pero profundamente devota. Con el tiempo, gracias al esfuerzo colectivo, logramos levantar un nuevo templo más digno, más amplio y mejor ubicado. Fue en ese proceso de construcción que ocurrió lo que vengo a contar. El terreno donde íbamos a edificar la nueva iglesia estaba a unos 2 kilómetros del poblado, sobre una colina tranquila, rodeada de árboles de pirul y tierra fértil. Era propiedad de la comunidad desde hacía más de 100 años, pero nunca había sido utilizado, salvo para algunas siembras ocasionales que nunca prosperaban. Algunos vecinos mayores decían que ese terreno estaba frío, que allí no crecían bien las cosas, pero nadie le daba demasiada importancia. Yo mismo bendije el lugar antes de que llegaran las primeras retroexcavadoras. El primer día de obra transcurrió con normalidad. Se niveló el suelo, se limpiaron ramas secas y piedras grandes. Pero al segundo día, cuando comenzaron a cavar para la cimentación, el operador de la máquina detuvo el motor repentinamente y me llamó con urgencia. Habían encontrado huesos. No unos pocos. Una fosa entera. Al principio pensamos que era un entierro ilegal o una fosa común olvidada. Avisamos a las autoridades municipales. Vino un perito forense, luego un arqueólogo local. Se detuvo la obra por completo. Con cada metro que se removía, aparecían más restos. Huesos largos, cráneos rotos, fragmentos de ataúdes ya podridos, pedazos de telas antiguas y, en algunos casos, objetos religiosos deteriorados por el tiempo, cruces de madera, medallas oxidadas, rosarios casi deshechos. Pero lo que nos dejó perplejos fue que todos los esqueletos estaban orientados hacia el mismo punto, el centro del terreno. Como si se hubieran enterrado con una intención ritual. La prensa no tardó en llegar. Se especuló de todo, desde un viejo cementerio clandestino hasta prácticas de brujería o ejecución masiva durante tiempos de guerra. Pero no había registros. Ningún archivo parroquial, municipal ni estatal mencionaba jamás un panteón en ese sitio. Los ancianos del pueblo tampoco recordaban un cementerio en esa zona, y eso que muchos vivían allí desde principios del siglo pasado. A medida que las excavaciones continuaban, los trabajadores comenzaron a renunciar. Decían que el ambiente era demasiado pesado, que por las noches se escuchaban rezos en lengua antigua, llantos que venían de debajo de la tierra, y pasos que crujían sobre las hojas secas sin que nadie estuviera cerca. Uno de los albañiles más jóvenes aseguró que vio una figura blanca, como una mujer envuelta en un velo largo, cruzar flotando por encima del terreno en plena madrugada. Otro dijo que, al clavar una vara en el suelo, sintió un grito salir desde abajo. No un grito humano, sino un sonido seco, hueco, como si la misma tierra se quejara. Intenté mantener la calma. Pedí ayuno y oración entre la comunidad, realicé una misa especial sobre el terreno para purificarlo. Pero algo no estaba bien. Yo mismo empecé a tener sueños extraños. Soñaba con un cementerio viejo, rodeado de árboles negros, donde las tumbas no tenían nombres y el aire olía a cera gastada. Siempre soñaba que caminaba solo entre esas tumbas, y que al fondo, en una cruz torcida, había algo esperándome. Una noche, después de una lluvia intensa, los obreros encontraron una cripta completa a unos 3 metros de profundidad. Estaba hecha de piedra tallada, con un arco gótico en miniatura. Al abrirla, hallamos dentro un ataúd pequeño, cubierto por una capa de polvo tan espesa que parecía ceniza. Al tocar la tapa, ésta se deshizo. Dentro no había cuerpo, pero sí un hábito sacerdotal antiguo, doblado con precisión, y sobre él, un libro de oraciones con páginas negras. No lo digo metafóricamente. Las páginas eran negras, como si hubieran sido teñidas con carbón. Las letras estaban escritas en un idioma que no reconocí, símbolos retorcidos, curvados, con una tinta que reflejaba la luz como escamas de pescado. El libro fue enviado a la diócesis,
pero desapareció misteriosamente en el traslado. Nunca supe qué contenía. Después de ese hallazgo, decidimos detener la obra definitivamente. Sellamos la cripta, devolvimos la tierra a su lugar y plantamos sobre ella un círculo de cruces de madera. La comunidad, temerosa, regresó a la antigua capilla del pueblo, aunque muchos dejaron de asistir. En las semanas siguientes, varios vecinos reportaron haber soñado con el mismo cementerio. Decían que caminaban por senderos de piedra donde las lápidas susurraban sus nombres. Algunos despertaban llorando, otros sin poder hablar. Yo mismo soñé con el hábito sacerdotal envuelto en fuego, y con una voz que me decía al oído, esto no debía ser abierto. Desde entonces, cada vez que paso cerca de ese terreno, siento una presión en el pecho. Como si algo me mirara desde abajo. El césped volvió a crecer, pero las cruces de madera nunca logran mantenerse derechas. Siempre se tuercen hacia el centro. Años después, un historiador me habló de ciertos lugares llamados campos negados, cementerios antiguos cuyos registros fueron borrados a propósito, por razones que ya nadie recuerda. Lugares malditos donde la tierra se traga los nombres, los cuerpos y las memorias. Yo no sé si eso sea cierto. Pero estoy convencido de que en ese terreno no debimos cavar. Que bajo la tierra de Michoacán hay más de lo que nuestros ojos pueden ver. Y que algunas tumbas no están hechas para ser descubiertas. Si te gustan los relatos oscuros y verídicos como estos, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar cuál historia te impactó más. Eso nos ayuda a seguir compartiendo testimonios que muy pocos se atreven a contar. Activa la campanita, y que Dios te acompañe.